Buenas tardes, mi nombre es Luis David Mero de Mera y les voy a dar sobre la segunda exposición. Y mi tema es protocolo de diferentes estímulos para hormonas sexuales en químico, físico y biológico en peces de interés comercial. Eh, la acuicultura es una actividad reproductiva practicada por varias sociedades desde hace muchos siglos. Sin embargo, su tecnificación e industrialización comenzó hace apenas pocas décadas y aún está lejos de alcanzar un nivel de desarrollo tecnológico mostrado por otras industrias de producción animal como la bonicultura y la avicultura, particularmente en lo relacionado con el mejoramiento genético. Y la tecnología reproductiva, uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de esta actividad comercial y además un requisito para el establecimiento de programas de mejoramiento genético. Este es el control de la función reproductiva de las especies bajo condiciones de cautiverio, que casi todas las especies en cautiverio estas presentan alguna forma de disfunción reproductiva. Como objetivo general tenemos conocer los diferentes estímulos en la reproducción de la hormona sexual y como objetivo específico tenemos tres, el cual es determinar las diferentes hormonas en dos especies, conocer la efectividad de tres protocolos de inducción hormonal en dos diferentes especies y evaluar el extracto hipofisiario de cópora como agente inductor sustituido en la reproducción de su misma especie. Ya, como primera especie tenemos a Paco, Pyractus brachypomus. En la selección de reproductores, la selección de estos animales se hizo buscando las hembras que presentan características externas como abdomen abulto y flaseado, así como también papila urogenital enrojecida y dilatada. Esta evaluación se realizó aislando los animales con ayuda de una red de uso acuícola, los cuales fueron sujetados con toallas para evitar posibles daños en el pez. Otra es la verificación. La verificación del desove después de la aplicación de la dosis. Se procedió a controlar la temperatura del agua durante cada hora, así como el comportamiento del desove de la hembra Paco, en el cual consiste en intranquilizar las características por movimientos circulares repetitivos en la artesa acompañadas de ronquidos profundos emitidos por el macho. El desove. Luego se comprobó que la hembra estaba a punto de desovar y se procedió a sacarla del agua. Se secó todo el abdomen y se le colocó una esponja para evitar daños. Luego se masajó el abdomen hasta que desovaran los ovocitos y estos fueron colocados en un recipiente seco para evitar la hidratación. Ya, como especie 2 tenemos el coporo, Prochilodus mariaeo, perdón, Prochilodus mariae. La disponibilidad de los ejemplares reproductores de cóporo nacidos y criados en estanques de estación, la cual se encuentra situada al norte del estadio Guaquiro en las coordenadas 95 con 35 latitud norte y 66 grados y de 20 longitud al oeste a una altura de 4.300 con una temperatura ambiental en un promedio de 28 grados centígrados y 1.900 milímetros de presentación de promedio anual. Como recolección de datos tenemos los ejemplares donantes fueron mantenidos a una ración diaria del 3% de su peso con una alimentación comercial al 25% de proteína cruda en estanques de cultivo en la estación local. La captura se realizó a través de un chincloro de 55 metros de largo y 121,27 centímetros entre nudos, utilizando el procedimiento de arrastre a las orillas en forma de abanico. La determinación del índice del gonosomático. El índice gonosomático se determinó mediante la siguiente relación. IG, que es igual al peso de gónadas sobre el peso total del pez. El peso de las gónadas se tomó una vez que fue retirado todo el tejido adiposo y material conjuntivo adherido y el peso total del pez se tomó incluyendo el peso de las gónadas. La extracción de la hipófisis se llevó a cabo de acuerdo al proceso reportado por Wonarovich en 1977, el cual se realizó una disección triangular en la parte dorsal de la cabeza, comenzando encima por las órbitas oculares y verticales por delante de la espina de la aleta dorsal.
Aquí que tenemos como resultados los parámetros, aquí los parámetros óptimos para la reproducción, que es la temperatura 24 centígrados, el pH en 7, la dureza en 14 miligramos sobre litros, la alcalinidad 18 miligramos sobre litros, los clorudos 2 miligramos sobre litros, nitratos 0 miligramos sobre litros, oxígeno disuelto 7,5 miligramos sobre litros, amonio 0,32 miligramos por litro y el amoníaco 0,03 miligramos por litro. Aquí podemos ver que tenemos el protocolo 1, protocolo 2 y protocolo 3 con dosis total, dosis estimulante y la dosis desencadenante. La dosis total en el protocolo 1 dio un resultado de 0,04, en la dosis estimulante del 30% y la dosis desencadenante del 70%. En el protocolo 2, la dosis total dio 0,7 miligramos por kilogramos, en la dosis estimulante dio el 60% y en la desencadenante dio el 40%. En el protocolo 3 dio el 0,1 milímetros por grados, miligramos por kilogramos, perdón, y en la dosis estimulante dio el 20% y en la desencadenante dio el 80%. Aquí podemos ver los tres protocolos, y aquí vemos el peso, la buserelina, el peso de ova, el tiempo de SOBE y el índice de desove. En el P1 de 0,04 miligramos dio un coeficiente de SOBE de 68,81. En el protocolo 2 de 0,07 miligramos dio un coeficiente de variación de 19,64 y el protocolo 3 de 0,1 miligramos dio un coeficiente de variación de 48,5. Aquí podemos ver los resultados la hormona de capa, la hipófisis de carpa, la segunda hipófisis de coropo y el tercero suero fisiológico. En la primera hipófisis de carpa se dio una cantidad de 2 miligramos por kilogramos en un ml y dos dosis del 25% y del 75% y el cual dio 4 réplicas. En la hipófisis de coporo se dio una cantidad de 2 miligramos por kilogramos en un ml y se dieron dos dosis, el cual fue el 25% y el 75% y esto dio, y en réplicas se dieron 4. Y en el tercer suero fisiológico, un ml de cantidad, dos dosis también de un ml y un ml y también dieron 4 réplicas. Aquí vemos los parámetros físicos y químicos en los estanques de progresión de los ejemplos de donadores de coropos, la fecha de muestreos, su temperatura, su, su alcalinidad, su transparencia y su pH. Ya, en discusión. En el presente estudio se logró obtener el desove de los tres protocolos a una temperatura de agua de 24 centígrados, lo cual es poco usual en la producción de peces amazónicos, pues lo óptimo para esta especie se encuentra entre los 27 y los 29 grados, siendo esta última temperatura óptima para estas especies. Al comparar los tratamientos del protocolo P2 de un mayor número de hembras con un desove, con una dosificación menor a la utilizada en la misma especie, que es usualmente de 0,1 miligramos por kilogramos. Dosis que ha dado mejores resultados en colosomas, macropomum. El P3 de nuestro estudio dio una mejor proporción a las hembras desovadas en comparación a los otros resultados obtenidos en las especies de colosoma SCP, existiendo una variación en las respuestas por especie. La eficiencia reproductiva mostrada por ambos inductores se puede definir como alta, que dio un 66,6% para extractos hipoficiarios de carpa y 58,3 grados, perdón, y 58,3% con extractos hipoficiarios de coropo. Y esto de aquí no se determinan diferencias significativas en la comparación de las medidas de las eficiencias reproductivas entre ambos tratamientos. Al 95% de confianza, lo que indica que los agentes, que los agentes inductores examinados actúan de una manera similar
activando la reproducción del coropo en condiciones de cautiverio. En consecuencia, es factible la sustitución de hormona importada, la carpa, por el material autóctono, lo cual abre un campo de trabajo para explorar su utilización en otras especies de interés comercial. Como conclusión, tenemos que con los tres protocolos aplicados se consiguió el desove de las hembras Paco, pero solo uno mantuvo el índice de desove constante, que fue el protocolo 2, y sin complicaciones a diferencia de los otros protocolos 1 y el 2, lo cual indicaría que es mejor protocolo para ser utilizado en la zona de investigación. También otra conclusión puede ser determinar los diferentes parámetros de los estímulos de Piaractus para obtener una buena producción de dicha especie, y también se logró la inducción efectiva de la reproducción del corópuco con extractos hipoficiarios homoplásticos. Y tenemos ya el glosario, las bibliografías. Muchas gracias.